reconocimiento de tierras comunales y gobernanza local en Guatemala. Bloque 2. Reconocimiento y gobernanza de las tierras comunales. ¿Qué son las tierras comunales? Las tierras comunales no es más que una modalidad de tenencia de la tierra que ha existido prácticamente desde los orígenes de la humanidad. ¿Qué es la tenencia comunal? Tenencia comunal significa que los derechos corresponden no a una sola persona, sino a un grupo de personas que se ponen de acuerdo, establecen sus mecanismos de acceso, de regulación, de normas y de sanciones para poder tener o poder manejar un recurso compartido. ¿Cómo se puede obtener el reconocimiento? El reconocimiento consiste en dos mecanismos claros. En el reconocimiento del sujeto que tiene ese derecho, o los titulares de derecho, como se les llama también, quiere decir a las organizaciones, a las comunidades, a los diferentes grupos que son quienes tienen el derecho de tenencia de la tierra. Entonces hay un reconocimiento a ese sujeto. Y el otro es el reconocimiento a el bien, es decir, a la tierra comunal en sí, que puede ser una finca, puede ser un territorio más amplio, puede ser también diferentes lotes de terreno. Existen varios mecanismos para el reconocimiento de tierras comunales. Conozcamos cada uno de ellos. Reconocimiento por medio de la municipalidad. En los últimos años se ha estado trabajando en el reconocimiento de la figura central de los titulares de derecho de tierras comunales, que en este caso son las comunidades, particularmente las comunidades indígenas. En muchas municipalidades, especialmente en el área de Alta Verapaz, en los municipios del Estor, por ejemplo, Panzós, La Tinta, Livingston, y Chisec también, se han estado haciendo grandes esfuerzos para que las comunidades puedan inscribirse. Para el efecto, las municipalidades han aperturado libros de inscripción de comunidades indígenas. Inscriben el nombre de su comunidad, el sistema de autoridad que tienen y también la representación legal para que puedan tener lo que tradicionalmente se ha llamado la personería jurídica y que puedan entonces ser considerados como sujetos de derecho frente al Estado. Reconocimiento por medio del Fondo de Tierras, FONTIERRAS. Un segundo ejemplo consiste en el otorgamiento de esos derechos por parte del Estado en tierras que se supone son tierras nacionales, pero que tradicionalmente han sido ocupadas por las comunidades. Y aquí no hablamos solamente de comunidades indígenas, sino también hablamos de comunidades no indígenas o comunidades multiétnicas. Y estas comunidades, a través de diferentes procesos que cursan especialmente en el Fondo de Tierras, pues logran también ese reconocimiento. Esto significa de que en los últimos años el Estado ha estado haciendo un esfuerzo para otorgar esos títulos a las comunidades que carecen de los mismos, y ya con esos títulos ellos pueden inscribir sus derechos plenamente en el registro general de la propiedad. Reconocimiento por medio del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Otro mecanismo que también existe y que se ha estado trabajando últimamente es que muchas comunidades han encontrado que sus tierras tradicionales o ancestrales quedan inmersas dentro de diferentes áreas protegidas. Y entonces, de acuerdo con la ley de áreas protegidas, el Estado no puede regularizar a las comunidades que lo solicitan estas tierras sencillamente porque están ubicadas en áreas protegidas. Para el efecto, el CONAP ha establecido lo que se llaman los mecanismos de acuerdos de convivencia, en los cuales a través de un convenio se logra pues, que las comunidades puedan permanecer ahí donde están, siempre y cuando cumplan con algunos propósitos y responsabilidades que coadyuven al mantenimiento del área protegida en sí. Reconocimiento por medio del Registro de Información Catastral, RIC. Con la creación de la Ley de Registro de Información Catastral en el año 2005, la ley asegura que se debe dar especial atención
a los sistemas de tenencia comunal, o sea, las tierras comunales. Entonces la ley establece que el RIC debe de proteger y debe de reconocer la existencia de estas tierras comunales. Así como existe un sistema de tenencia individual, ¿verdad? Una persona es poseedora o propietaria de su terreno de forma individual, también hay una forma de tenencia colectiva, ¿verdad? Entonces se logra que la ley del registro de información catastral, ¿verdad? En una norma específica establezca ese reconocimiento de la tenencia colectiva de la tierra de comunidades indígenas y de comunidades campesinas. Todas las actividades del levantamiento catastral, cuando se identifique una forma de tenencia colectiva de la tierra, el registro de información catastral está obligado a hacer ese reconocimiento y esa declaratoria de tierra comunal. Para ahí el reglamento pues, nos establece, ¿verdad?, todos los pasos que hay que cumplir para concluir con esa certificación, con esa declaratoria de tierra comunal. Otra opción es la titulación especial en el registro de la propiedad, que el RIC puede llevar a cabo en beneficio de las comunidades que se encuentren en terrenos baldíos y que no existe ningún registro. Reconocimiento del organismo judicial. Ahora, en términos específicos de la jurisprudencia, podemos mencionar el caso paradigmático de Chuarrancho, en el municipio de Guatemala, en donde en el tiempo pasado la municipalidad había usurpado los derechos, había inscrito en el registro general de la propiedad los títulos de Chuarrancho a su nombre, cuando estos en verdad corresponden a la comunidad indígena de Chuarrancho. Después de un largo juicio que tuvo que llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, en el 2013 la Corte sentenció de que esos títulos y esos derechos deberían de regresar a la comunidad indígena como la verdadera propietaria de las tierras comunales de Chuarrancho. Como hemos podido ver, existen al menos 6 mecanismos para el reconocimiento de las tierras comunales. La regularización o la titulación de la tierra en el Registro General de la Propiedad, que se puede obtener a través del Fondo de Tierras. La titulación especial, que provee el Registro de Información Catastral, RIC, cuando la comunidad es asentada en una tierra que no tiene ninguna inscripción previa en el Registro General de la Propiedad. La declaratoria de tierra comunal, que provee también el RIC, para certificar que el predio donde es asentada la comunidad no puede ser dividido por el catastro. El reconocimiento de la comunidad por medio de su inscripción en el registro de personas jurídicas de las corporaciones municipales. Los acuerdos de convivencia entre las comunidades y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, para aquellas que se encuentran asentadas en áreas protegidas. La sentencia de órganos de justicia que pueden permitir a comunidades recuperar la propiedad de su territorio si aportan pruebas de su legítima pertenencia. ¿Qué es la gobernanza de la tierra? La gobernanza de la tierra no es otra cosa más que el respeto de los derechos de tenencia asociados a la tierra. Puede ser también a los bosques y a otros recursos naturales. Por gobernanza de la tierra vamos a entender la manera en que el Estado, las organizaciones comunitarias y los actores privados se respetan entre sí los diferentes derechos que tienen sobre la tierra. Por ejemplo, el derecho al uso, el derecho al acceso, el derecho también a la transferencia de esos derechos de la tierra. ¿Qué quiere decir gobernanza de las tierras comunales? Cuando hablamos de gobernanza de las tierras comunales, lo podemos hablar en dos sentidos. En el sentido interno a nivel de las comunidades significa la manera en que esas comunidades establecen sus mecanismos de organización, sus reglas, sus sanciones para poder asegurar un buen uso de esas tierras comunales. Por ejemplo, las tierras que se van a dedicar a cultivos, las tierras que se van a dejar para bosques, la manera en que se manejan las fuentes de agua, la manera en que se respetan los diferentes usos individuales que hay dentro de una comunidad. Entonces, esa es, como quien dice, la gobernanza interna que hay de las tierras comunales. Pero también a nivel nacional, tendríamos que hablar de un sistema de gobernanza de las tierras comunales en el sentido del respeto
que el Estado hace a esos sistemas de tenencia. Y no solamente el respeto, sino también la protección que hay a que las comunidades puedan disfrutar, puedan asegurar el uso de esos recursos naturales. Además de eso, también implica a las otras personas, a los otros actores que no están directamente relacionados con las comunidades, que podrían ser propietarios privados, municipalidades, organizaciones civiles, empresas, que tendrían que asegurar que las tierras comunales se van a proteger y se van a respetar. Bueno, la gobernanza para nosotros es importante no para una comunidad en su localidad solamente, sino es importante para la sociedad en su conjunto, por una simple razón: las decisiones deben estar lo más cerca posible de quien las asume. Para nosotros eso es la gobernanza, ¿no? La capacidad que tenga la comunidad que asume las decisiones, de hacerlas y de ser parte de esas decisiones. ¿Cuál es la importancia de la consulta y el consenso? Consulta es la forma en que la comunidad puede participar en las decisiones que, por ejemplo, un gobierno o los órganos del Estado en general toman respecto del territorio, de los habitantes, del desarrollo y también de los recursos naturales. En 1985 empezamos a buscar de qué manera podíamos arreglar nuestra tierra. Primero nos acercamos al Fondo de Tierra y ahora estamos trabajando con el RIC. Quisiéramos que el RIC nos atienda, siempre en nuestro idioma, porque hay algunos miembros de la comunidad que no comprenden muy bien el español y se preocupan por lo que hacemos, y eso les genera desconfianza. La consulta debe ser un mecanismo permanente del Estado de dialogar con las comunidades. Entonces, por ejemplo, en Guatemala ni siquiera se consulta a las comunidades de cuál es su propia visión del desarrollo. Entonces, para nosotros la consulta debe empezar allí. No solamente pedirle el permiso supuesto a una comunidad cuando el Estado o un proyecto privado quieren hacer algo en el territorio, sino por principio el Estado debe consultar a la sociedad, es decir, a las comunidades, de cuál es su visión del desarrollo. No debe ser la consulta solamente un derecho de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas lucharon por tener derechos, no tener más derechos que los demás ciudadanos, sino tener los mismos derechos que tienen los ciudadanos a partir del reconocimiento de su identidad y de sus particularidades como pueblo. Precisamente para dar apoyo a los procesos de gobernanza y reconocimiento de las tierras comunales, se estableció el Grupo Promotor de Tierras Comunales, conformado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En Guatemala existen varios ejemplos de comunidades indígenas y campesinas que han logrado altos niveles de gobernanza local y tienen experiencias valiosas en cuanto al cuidado del territorio y sus recursos naturales. Por ejemplo, en Izabal, en Las Verapaces, en Escuintla, en Totonicapán y otros departamentos. La producción de este video ha sido apoyada por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Centro de Comunicación para el Desarrollo, instituciones del Grupo Promotor de Tierras Comunales. Como dijo mi abuelo Bernardino, no somos aves para vivir del viento, no somos peces para vivir del mar, somos campesinos para vivir de la tierra. Como dijo mi abuelo Bernardino, no somos aves para vivir del viento, no somos peces para vivir del mar, somos campesinos para vivir de la tierra. La tierra produce si el hombre la cuida, sembrar la tierra es sembrar la vida, su cuerpo es la savia de nuestro sustento, el que siembra la tierra cosecha alimento. Como dijo mi abuelo Bernardino, no somos aves para vivir del viento, no somos peces para vivir del mar, somos campesinos para vivir de la tierra. Como dijo mi abuelo